Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo sobre jazz, uno de esos vídeos que se incluyen, que se encuadran dentro de esa serie que se titula Impresiones sobre Jazz, en la que hablamos acerca de músicos de jazz que a mí me parecen interesantes, ya sean conocidos o no, pero con un énfasis en músicos menos conocidos que han tenido menor reconocimiento, pero que a pesar de ello a mí me parecen muy interesantes. Hablamos de discos, de libros, hablamos de cine incluso, pero todo relacionado con el jazz. Y llevo unas semanas escuchando específicamente los primeros discos de la pianista japonesa americana Toshiko Akiyoshi. Estos son los discos que se encuentran en este recopilatorio cuádruple que incluye 6 LPs en 4 CDs del sello Real Gone, un sello europeo que se dedica a hacer este tipo de reediciones, y ahí tenemos en esa fotografía a Toshiko Akiyoshi al piano y con el pelo ahí al viento, como si estuviese tocando junto a un ventilador. En todo caso, esa es Toshiko Akiyoshi, pianista japonesa americana, porque pasó gran parte de su vida en los Estados Unidos, y esos discos que son los 6 que se encuentran aquí son discos grabados en los años 50 y principios de los años 60, la mayor parte de ellos, aunque no todos, grabados en los Estados Unidos, después de aterrizar en ese país donde se convirtió en la primera estudiante japonesa de la prestigiosa Berklee School of Music de la ciudad de Boston. Desde luego, Toshiko Akiyoshi me parece una mujer admirable a sus 93 años de edad. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, Toshiko Akiyoshi está todavía con nosotros, tiene unos 93 años y es una excelente intérprete, muy influida por el estilo de Bud Powell, pero es además una notable compositora y arreglista que mantuvo una big band durante varias décadas, algo sorprendente, especialmente en los años 80 y 90, cuando prácticamente ya no existían orquestas de ese tipo, y menos orquestas que fuesen tan longevas como la suya. Muy pocos se estaban preocupando por formar una gran orquesta, una big band, en los años 70, y Toshiko Akiyoshi no solamente lo hizo, sino que además la mantuvo durante muchos años. La historia de Toshiko Akiyoshi, no sé si ustedes la conocen o no, pero a mí me parece verdaderamente interesante, y uno puede acercarse a la historia de Akiyoshi a través del documental que se le dedicó en el año 1984, titulado Jazz is My Native Language. El jazz es mi lengua nativa, es mi lengua materna. O leyendo su autobiografía, que también escribió una autobiografía, pero esto creo que será un poco más difícil porque yo solamente he encontrado una biografía, en este caso autobiografía, de Toshiko Akiyoshi publicada en japonés. Entonces hay que saber japonés, que yo sepa, claro, porque es posible que se haya traducido, pero yo no he encontrado más que un ejemplar en japonés, y al no poder leer japonés, pues evidentemente no lo he comprado, pero escribió Toshiko Akiyoshi su autobiografía publicada en japonés. Si ustedes conocen alguna traducción a otra lengua, inglés, francés, pues díganmelo, porque la verdad es que me interesa mucho. Hablemos un poco de su vida. Toshiko Akiyoshi nació en 1929
pero no en Japón, sino en Manchuria, un lugar que sus padres tuvieron que abandonar al término de la Segunda Guerra Mundial, y entonces regresaron a Japón, y la joven Toshiko ya llevaba un tiempo estudiando el piano clásico, y la música clásica tendrá influencia en la manera en la que ella interpreta jazz. Se nota también en algunas de sus propias composiciones, pero se introdujo en el jazz de lleno después de escuchar unas grabaciones de otro gran pianista que es Teddy Wilson. Desde luego, Teddy Wilson ha influido a muchísimos pianistas de generaciones posteriores y en diversas partes del mundo, como vemos, porque Toshiko Akiyoshi estaba viviendo en Japón cuando se topó con estas grabaciones de Teddy Wilson, y en 1952, a los 23 años, la descubrió Oscar Peterson, otro pianista imponente, durante una breve gira que Peterson realizó por Japón, y entonces convenció a Norman Granz para que produjese una sesión para el sello de Norman Granz, Norgran, que se convertiría en su primer álbum. Y hablaremos de ese primer álbum porque se incluye entre estos 6 que aparecen en este disco cuádruple. A mediados de los años 50, después de superar todo tipo de dificultades burocráticas, Akiyoshi se mudó a los Estados Unidos para estudiar en Berkeley, en la ciudad de Boston, y acabaría estableciéndose aquí en los Estados Unidos después de casarse con el saxofonista Charlie Mariano, con quien tocaría y grabaría hasta su divorcio en el año 1967, y poco después se casaría con otro saxofonista, Lou Tabakin, y con él fundó esa big band de la que ya he hablado y para la que compondría algunas de sus mejores piezas, además de orquestar toda su música. Muchas de las composiciones de Toshiko Akiyoshi presentan influencias y ritmos procedentes de la música japonesa, pero incluso en esos casos, incluso en los casos en los que la influencia de la música japonesa se puede observar, vemos también que en estas composiciones hay una evidente sensibilidad fundamentalmente jazzística, con influencias de Bud Powell y de Duke Ellington. De hecho, varios críticos han comparado a Akiyoshi como orquestadora con grandes de la orquestación, como pueden ser Duke Ellington o Eddie Sauter, de la Sauter-Finnegan Orchestra, o Gil Evans también. Es decir, es una buena compañía en la que estar cuando hablamos de orquestadores. A lo largo de su extensa carrera, Akiyoshi ha ido produciendo una discografía realmente numerosa y ha ido acumulando además todo tipo de premios, entre ellos varios otorgados por la prestigiosa revista Downbeat, así como un doctorado honoris causa en música por la Berklee School of Music. Como ya he mencionado, yo he escuchado en particular algunos de sus primeros álbumes que se recogen en este disco, en estos 4 discos compactos del sello europeo Real Gone, 6 discos grabados entre 1954 y 1961 para diversas discográficas dirigidas por Norman Granz, como Norgran o Verve, o dirigidas por George Wein, como el sello Storyville, pero me queda mucha música suya todavía por escuchar. Esto lo reconozco, no presento con estos 6 discos más que la punta del iceberg, por así decirlo, de lo que es la producción musical de Toshiko Akiyoshi. Yo de hecho no conozco demasiado bien esos discos que registró con su big band a partir de los años 70, pero considero que estos primeros discos
son una buena toma de contacto con su música y son además los que la muestran en sus años de formación, en sus años de desarrollo, cuando la influencia de pianistas del bop, como por ejemplo Bud Powell, es más evidente, pero por supuesto con muchos elementos propios y muchas influencias que van más allá de Bud Powell y del bop. En el primero de estos discos los quiero comentar todos, los 6 que aquí están. Estoy tratando de ver cuál de ellos sería el primero, porque sí, debe ser este que está aquí, que dice Toshiko. En el primer disco de estos, Toshiko's Piano, del año 1954, escuchamos a la Akiyoshi más joven, entrando por primera vez en un estudio de grabación. Este es el disco producido por Norman Granz y grabado en Tokio en 2 sesiones en noviembre de 1953 a instancias de Oscar Peterson, que habló, como ya hemos comentado, con Norman Granz para convencerlo, y no le fue muy difícil, para convencerlo de que grabase a Toshiko Akiyoshi. De hecho, la pianista Akiyoshi aparece aquí acompañada por la sección rítmica del propio Oscar Peterson. Y además vaya compañía en la que se encuentra Toshiko Akiyoshi, que toca el piano, pero a la guitarra tenemos a Herb Ellis, Ray Brown al contrabajo y J.C. Hurd a la batería. El grupo de Oscar Peterson acompañando aquí a Akiyoshi. Algunos de los temas están compuestos por la propia Toshiko, por ejemplo, Toshiko's Blues o Solidao, y muestran una amplia gama de influencias, desde el blues hasta la música latina, pasando por ritmos japoneses también. Pero el álbum, por supuesto, y esto es una constante en estos primeros discos de Toshiko Akiyoshi, también incluye el álbum Standards, como por ejemplo Gone with the Wind, o I Wanna Be Happy. Tenemos un tema de Johnny Hodges que se titula Squatty Roo, y una versión también de Laura, el tema de la película del mismo nombre, Laura, de Johnny Mercer y David Raxon, que revela, aquí podemos ya escucharlo, la influencia de la música clásica en el jazz de Toshiko Akiyoshi. Pues este primer disco de Toshiko Akiyoshi, Toshiko's Piano, es un álbum sólido de debut, sin duda alguna. El siguiente disco ya está grabado en Nueva York en el verano de 1957, y como el título indica, aquí está ese disco, se llama el disco Her Trio, Her Quartet. Tenemos a Akiyoshi tanto en formación de trío como en formación de cuarteto. Y entre estándares interpretados con la delicadeza y la imaginación típicas de Akiyoshi, tenemos All the Things You Are, tenemos la excelente No Moon at All, que es una canción, es una melodía que a mí me encanta, o I'll Remember April. Esos son algunos de los estándares que aparecen en este disco. Encontramos también un par de piezas de la propia Akiyoshi, una de ellas titulada Salute to Shorty, que parece ser que está dedicada a Shorty Rogers. En los temas del trío, Akiyoshi está acompañada por, atención, Oscar Pettiford al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Ahí es nada. Mientras que el cuarteto lo integran otros músicos, que no son en ningún caso ninguno de estos dos, sino que al saxo alto tenemos a Butch Musuli, tenemos al contrabajo a Wyatt Ruther y al gran batería Ed Thigpen, también relacionado con Oscar Peterson, a la batería. Y si ustedes se fijan, la portada es una cubierta que nos presenta una pintura nada más y nada menos que de Joan Miró. Se cuida también ese aspecto de la presentación del disco, en este caso Her Trio, Her Quartet, su trío, su cuarteto, disco del año 57 de Toshiko
Akiyoshi. Akiyoshi ya en el año 57 estaba ya por entonces establecida en los Estados Unidos y actuó en el Festival de Jazz de Newport en 1957 con un trío que incluía a Gene Cherico al contrabajo y a Jake Hanna a la batería, dos muy buenos músicos también. Y con ese trío también grabó para Verve en solamente una sesión en septiembre del año 1957 el álbum The Many Sides of Toshiko. Es ese que está ahí con un toque más o menos anaranjado, de color más o menos rojizo, las muchas caras de Toshiko. Y de nuevo el disco mezcla estándares con composiciones propias, pero en esta ocasión se incluía una pieza un poco más ambiciosa, la tripartita Tosh's Fantasy, la fantasía de Tosh, es decir, de Toshiko, que son unos 9 minutos con 3 partes bien definidas que demuestran el progreso de Toshiko Akiyoshi como compositora. Tenemos una fantasía en 3 partes compuesta por Toshiko Akiyoshi que siempre incluye, ya desde el principio de su carrera discográfica, sus propias composiciones en sus discos. Compondría todavía más con la llegada de su primer esposo Charlie Mariano y después con Lou Tabacking continuaría componiendo sobre todo a partir de los años 70 para esa big band que ambos formaron, ella y su segundo esposo Lou Tabacking. Pero el siguiente álbum, producido por cierto por Leonard Feather, por el productor y crítico de jazz Leonard Feather, se grabó en Nueva York en junio de 1958. Es este disco que está aquí, que prácticamente no se ve demasiado bien, la parte de arriba ahí, con varios colores, y es un disco que tiene un concepto muy definido en mente. El título es United Notions, Nociones Unidas, no naciones. Es evidentemente un juego de palabras con el nombre, con la denominación de la Organización de las Naciones Unidas, pero en lugar de United Nations dice United Notions, Nociones Unidas, para presentar un disco en el que se dan cita músicos procedentes de diversas áreas geográficas. Tenemos a Toshiko Akiyoshi, que es japonesa, aunque establecida en los Estados Unidos, y luego tenemos a músicos como los estadounidenses Nat Adderley a la corneta, Doc Severinsen a la trompeta y John Drew al contrabajo, pero también están Bobby Jasper, un saxofonista tenor que es belga, del que tendremos que hablar también en algún momento en estas impresiones sobre jazz. Está Rolf Kuhn, que es que toca aquí el saxo alto y el clarinete y que es alemán. Tenemos a René Thomas, que es belga y toca la guitarra, y a Bert Dale, esa es la americanización de su nombre, pero realmente es un batería sueco cuyo verdadero nombre era Nils Bertil Dalander. Entonces tenemos una mezcla de músicos de diferentes nacionalidades, las Naciones Unidas en estas nociones unidas, nociones musicales unidas. Y la idea, desde luego, a mí me parece interesante, pero la música que contiene el disco todavía es más interesante que la idea. Funciona muy bien e incluso hay lugar para una composición propia de Akiyoshi, que es la que da el título al álbum, United Notions. Entrando ya en los años 60, nos encontramos con el Toshiko Mariano Quartet, que es un álbum publicado por el sello Candid en el año 1961, ahí lo ven en el centro más o menos, hacia arriba, en el que Akiyoshi ya colabora con su esposo, el saxofonista Charlie Mariano, que por cierto aporta un sonido potente a la sesión con su saxo alto. Es un álbum que se grabó en Nueva York. La mayor parte de estos álbumes, como ven, se grabaron en la ciudad de Nueva York, en este caso en diciembre del año 1960,
incluye a Gene Sherrico al contrabajo y a Eddie Marshall a la batería. Como vemos, Gene Sherrico en estos años colabora bastante con Toshiko Akiyoshi y en este caso en un cuarteto también con el esposo de Toshiko, que es Charlie Mariano. El énfasis aquí en este disco del cuarteto de los dos, Toshiko y Mariano, el énfasis se pone en composiciones propias de Mariano y Akiyoshi, algunas en solitario y algunas en colaboración. Y también tenemos la versión de un espiritual que es Deep River, el río profundo, que es una verdadera maravilla. Me gusta mucho este disco, es bastante diferente de los anteriores y desde luego musicalmente se entendían muy bien Toshiko Akiyoshi y Charlie Mariano, que parece que en su vida personal no tan bien, porque el matrimonio tampoco duró demasiado y se disolvió en 1967. Este CD cuádruple de Real Gone a mí me parece que supone una excelente introducción al sonido de Toshiko Akiyoshi en sus años iniciales y se cierra con Long Yellow Road, que es un disco que se conoce también con el título de Toshiko Akiyoshi Recital, el recital de Toshiko Akiyoshi. Y este es un disco que se grabó durante una breve visita de Akiyoshi a Japón en febrero de 1961. Se grabó en Tokio y se trata de un disco en formación de trío, de nuevo con Gene Sherrico al contrabajo y Eddie Marshall a la batería, es decir, la misma formación que en el Toshiko Mariano Quartet, pero sin la presencia de Charlie Mariano. Con la ausencia de Mariano, precisamente, podemos comparar la versión de Long Yellow Road, el largo camino amarillo, que aparecía en el disco anterior, en Toshiko Mariano Quartet, en formación de cuarteto, y que aquí se interpreta en formación de trío. Es interesante comparar esas dos versiones. Después tenemos una composición propia de Akiyoshi que se titula Hakone Twilight, que evoca la tranquilidad del crepúsculo a través de la música, mientras que hay un tema que es Kisarazu Jinku, como vemos ya en el título, es un título en japonés y es un tema tradicional japonés al cual Akiyoshi se acerca en clave de jazz, más o menos como una especie de versión bebop de una melodía del folclore japonés. Interesante de nuevo el acercamiento a temas tradicionales japoneses de una tradición diferente al jazz, pero a través de la óptica del jazz. Vuelve en este disco, que por cierto no lo he mostrado, pero es este que está aquí, el que se ve mejor de todos, Long Yellow Road. Aquí Akiyoshi en este disco vuelve sobre Deep River, el espiritual que ya hemos comentado que aparecía en el Toshiko Mariano Quartet. De nuevo podemos comparar las dos versiones, una en cuarteto y esta en trío. Pero además el disco contiene algo que me parece especialmente interesante, un acercamiento interesantísimo a la canción de Solveig del Peer Gynt del noruego Edvard Grieg. Vemos aquí cómo Toshiko Akiyoshi se acerca también a la música clásica a través del jazz, cómo la música clásica también tiene su influencia, no solamente en el repertorio de Akiyoshi, sino también en su acercamiento a la música que quiere tocar y crear. En este caso, la canción de Solveig de Edvard Grieg, tocada desde un acercamiento jazzístico que me parece uno de los temas más interesantes, ya no solamente de ese disco Long Yellow Road, sino de todo lo que se encuentra en este disco cuádruple publicado por Real Gone, un sello europeo de reediciones de jazz que, bueno, suena bien además porque se han transferido bien las grabaciones a CD y desde luego es una muy buena introducción
a la música de Toshiko Akiyoshi, que se cierra con este disco, Long Yellow Road, que me parece un disco magnífico y sorprendente, que deja al oyente sediento de más música de una pianista que es Toshiko Akiyoshi. La vuelvo a mostrar en la parte interna del disco. Ahí tenemos una fotografía de ella. Toshiko Akiyoshi, que es una pianista que merece, desde mi punto de vista, mayor reconocimiento del que ha recibido. Yo les recomiendo que, como este disco es bastante sencillo de encontrar, pues comiencen por estos 6 LPs en 4 CDs, y estoy seguro de que, igual que me ocurre a mí, querrán ustedes entrar más y más a fondo en la música de Toshiko Akiyoshi, tratando de buscar sus discos grabados posteriormente al año 1961. Aquí tenemos discos de entre 1953, 54 y 1961, pero es que la discografía de Toshiko Akiyoshi va mucho más allá. Tiene muchos discos en los años 60, 70, 80, etc. Continúa viva a día de hoy. No sé si sigue tocando o no, pero sí sé que continúa entre nosotros esta magnífica pianista japonesa estadounidense que es Toshiko Akiyoshi. Les recomiendo sin duda que entren en su música, y una buena manera de hacerlo es a través de este disco cuádruple que incluye 6 LPs completos de Toshiko Akiyoshi en diferentes tipos de formaciones, pero sobre todo en trío, también en cuarteto y algún grupo un poco más amplio, pero sobre todo en trío, y brilla desde luego el piano de esta magnífica pianista de jazz que es Toshiko Akiyoshi. No sé si ustedes conocen su música o no. Si es así, ya que yo estoy entrando en su música a través de sus primeros discos de los años 50 y principios de los 60, si hay otros discos de Toshiko Akiyoshi que a ustedes les parecen especialmente interesantes, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme cuáles son sus discos favoritos y cuáles me recomiendan, y si ustedes han escuchado alguno de estos discos, pues también, por favor, díganme lo que les parecen. ¿Cuáles de estos les parecen los más interesantes y por qué? Y qué otros, de los que no he hablado todavía, porque no los he escuchado, pues me recomiendan que escuche de Toshiko Akiyoshi. Y si no conocen su música, les animo a que entren en ella a través de estos discos, que es una manera bastante sencilla y, desde luego, muy placentera de entrar en contacto con la música de Toshiko Akiyoshi. Animándoles a que dejen comentarios y a que sigan escuchando buen jazz, termino ya. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en estos primeros días de enero del año 2023. A veces es difícil decir 2023 después de 365 días diciendo 2022, pero sí, estamos en enero de 2023. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por todos los comentarios, por seguir estos vídeos. Espero que les parezcan interesantes y les invito a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo dijeron Billy Strayhorn y Duke Ellington. Hey, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión en Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube, Antón GF.